vayan aprendiendo y también lo vayan reteniendo, ¿verdad? Muy bien. Voy a compartir entonces lo que es la guía 4. Entonces, como ya dijimos, ¿verdad? La mayoría de las sustancias químicas, ¿verdad?, del cuerpo van a estar en forma de compuestos, ¿verdad? Sí hemos visto que cuáles son los átomos más abundantes, pero dentro de esto, o los átomos realmente no todos están de forma aislada, siempre están unidos formando compuestos, ¿verdad? Que serían los compuestos orgánicos o también pues los compuestos inorgánicos. Entonces, vamos a ver ahorita cuáles son los compuestos inorgánicos, que realmente vamos a ver el compuesto orgánico más abundante en el cuerpo humano, que es el agua. Vamos a ver sus propiedades, ¿verdad? Y vamos a relacionar el agua con la vida. Y luego vamos a ver, a dar inicio a ver los compuestos orgánicos. Entonces, los compuestos inorgánicos son así porque primero carecen de carbono, no tienen carbono y son simples desde el punto de vista estructural, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que las moléculas pues solo son unos pocos átomos y realmente estos compuestos inorgánicos no pueden ser utilizados para realizar funciones biológicas complicadas, ¿verdad? Ahí tenemos numerosas sales, este, el agua, ácidos y bases, ¿verdad? Que son moléculas que contienen enlaces iónicos, dice, o covalentes. Ahora, el agua es del 55 al 60% de la masa corporal, ¿verdad? De un hombre adulto delgado, dice. Entonces, el agua es un compuesto inorgánico que prácticamente es la que le da el medio acuoso interno a todo el organismo. Entonces, es un compuesto vital. En todas los demás compuestos y todas las reacciones se dan en medio acuoso, ¿verdad? Entonces, el agua es muy importante y los otros demás compuestos inorgánicos pues son del 1 al 2% de la masa corporal total. Y ahí tenemos el dióxido de carbono, el ion bicarbonato y el ácido carbónico, que son compuestos que están dentro del cuerpo. Ahora, los compuestos orgánicos son los que siempre tienen carbono, ¿verdad? Y también tienen muchos hidrógenos y están unidos por enlaces covalentes. Son moléculas grandes y ya vamos a ver por qué es que el carbono es como importante en estos compuestos, ¿verdad? Y los compuestos orgánicos llegarían a ser del 38 al 43% del cuerpo humano. Muy bien. Entonces, bueno, ¿qué es el enlace covalente con el cual se unen los átomos? Es un tipo de enlace químico, ¿verdad? En el cual comparten electrones eh, de su capa de valencia, ¿verdad? Para conocerlo, para completarlo, perdón, para hacer el octeto, ¿verdad? Y en el caso del enlace iónico,
es una atracción electrostática entre las partículas eléctricas de signos contrarios llamados iones. Pero entonces el enlace iónico es diferente, es una atracción de cargas eléctricas opuestas. Y el enlace covalente es en la que comparten los electrones. Entonces el agua, dijimos, es el compuesto inorgánico más importante y abundante de todos los sistemas vivos, ¿verdad? Y es que el agua tiene muchas propiedades que la hacen indispensable para la vida, ¿verdad? No podemos vivir muchos días sin tomar nada de agua, ¿verdad? Entonces, una propiedad importante es la polaridad, el hecho de que una zona de la molécula es negativa y la otra zona de la molécula es positiva, ¿verdad? Entonces, por esa polaridad, ella es capaz de ser el solvente de muchas sustancias, perdón, iónicas, ¿verdad? Y eso le confiere cohesión a las moléculas del agua y entonces le permite también resistir los cambios de temperatura. Entonces, en el caso del agua como solvente, es que ella puede disolver muchas sustancias ionizadas o polares, ¿verdad? Entonces, acuérdense que el solvente es el que disuelve a otra sustancia que se llama soluto, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos una mezcla de agua con sal, el solvente es el agua y el soluto es la sal, ¿verdad? Entonces, en el caso de los solutos que tienen carga o que tienen enlaces covalentes polares son hidrófilos, es decir, que tienen una atracción por el agua, pueden formar enlaces con las moléculas del agua y por tanto se disuelven, ¿verdad? Pero las sustancias que tienen enlaces covalentes no polares son hidrófobas. Hidrófoba es que le tiene como temor, ¿verdad? O miedo al agua, ¿verdad? Entonces es porque no se puede disolver. Entonces, una sustancia hidrófila sería, por ejemplo, la sal. La sal se puede disolver en el agua, ¿verdad? Por eso tiene, eh, porque tiene enlaces covalentes polares. Pero una sustancia hidrófoba, por ejemplo, son los aceites. Los aceites son no polares, ¿verdad? Entonces son hidrófobos y por eso el aceite y el agua nunca se van a mezclar. Entonces aquí en este caso, ¿verdad? Vemos que los compuestos hidrófilos se disuelven con facilidad en el agua, como la sal y el azúcar. Ellos se disuelven con facilidad en el agua. Ahora ya saben ustedes, ¿verdad? Que si ya no se disuelve es porque mucho le han puesto. Generalmente mucho azúcar, ¿verdad? Entonces ya el café ya no lo disuelve, al fondo de la taza quedan los granitos de azúcar, pero no es que no sean hidrófilos, ¿verdad? Sino que ya es que mucho se saturó o sobresaturó la solución. Y las sustancias hidrófobas, como ya dijimos, como tienen enlaces covalentes no polares, entonces esas sustancias no son hidrosolubles, ¿verdad? No pueden formar enlaces con el agua, entonces por eso se separan. Por eso en este vaso vemos una capa de aceite y la capa de agua, porque estas no van a mezclarse, ¿verdad? Ahora, el agua en las reacciones químicas, como ya dijimos, que
el medio, el agua es el medio donde se dan la mayoría de las reacciones químicas, ¿verdad? Pues, por ejemplo, en el proceso de la digestión, en la cual se descomponen grandes moléculas en moléculas más pequeñas, eso se hace con agua, agregando moléculas de agua, ¿verdad? Entonces, y esta reacción se llama hidrólisis. Lisis es de cortar y hidro es de agua, ¿verdad? Entonces, la hidrólisis es cortar con el agua, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, la hidrólisis es que moléculas grandes se hacen pequeñas, ¿verdad? Y estas reacciones también pueden suceder a la inversa. En reacción de síntesis por deshidratación, es decir, que se unen moléculas quitando una molécula del agua. Ahora, ¿cuáles son las propiedades térmicas del agua? Bueno, que el agua puede absorber o liberar una cantidad relativamente grande de calor con solo un cambio modesto de su temperatura, o sea que ella puede absorber calor, pero sin afectar mucho su temperatura, ¿verdad? Sin afectar mucho su temperatura. Por eso se llama alta capacidad térmica, ¿verdad? Y por eso, por ejemplo, el agua nos ayuda a refrescarnos en un día de calor, ¿verdad? Porque el agua absorbería el calor que está generando el cuerpo debido al ambiente que le rodea, ¿verdad? O debido a los rayos de sol, ¿verdad? Entonces, el agua nos ayuda a regular la temperatura del cuerpo. Muy bien. Y por eso también se da el ejemplo aquí, que el agua, por su capacidad térmica, es el motivo por el cual el agua se utiliza en los radiadores de los vehículos, porque el agua absorbe el calor sin que el agua se eleve tanto su temperatura, ¿verdad? Ahora, el agua como lubricante, el agua va a ser un componente importante en los lubricantes y los líquidos del cuerpo. Por ejemplo, en el moco, como vemos acá, ¿verdad? Para la formación del moco es importante el agua. También el agua en los puntos de unión de los huesos, ¿verdad? Formando el líquido sinovial es importante. También hay ciertas cavidades que rodean ciertos órganos, como el que rodea los pulmones, el corazón, el abdomen, tienen agua, ¿verdad? Entonces, es porque el agua es lubricante y permite adhesión y movimiento en las distintas partes del cuerpo. Entonces, esas serían las propiedades del agua. Ahora, en relación a soluciones, coloides y suspensiones, pues hay varios conceptos aquí que recordar, retomar. Si es que una mezcla, por ejemplo, es una combinación de elementos o compuestos, combinados físicamente, pero no unidos por enlaces químicos. Por ejemplo, en el caso del aire, es una mezcla de gases. Ahí hay nitrógeno, hay oxígeno, argón, dióxido de carbono, pero no están unidos por enlaces químicos. Por ejemplo, aquí esta agua y arena, esa es una mezcla en la cual sus elementos no se unen químicamente. Pueden estar en el mismo contenedor, ¿verdad? Pero no se van a unir. Ahora, ¿qué es un coloide? Un coloide es, eh, es que las partículas del soluto de un coloide son grandes como para dispersar la luz. Eh,
Entonces, los coloides pueden ser translúcidos u opacos. Por ejemplo, la mayonesa o la leche son coloides, ¿verdad? Porque las proteínas grandes de la leche realmente no llegan como a unirse, no se llegan totalmente a formar enlaces químicos con el agua. Entonces, por eso tienen una coloración espesa, ¿verdad? Y que dice que dispersan la luz, ¿verdad? Entonces, por eso es que la leche la observamos de este color, porque es un coloide por las proteínas, el azúcar, este, que, que están suspendidas, ¿verdad? O están en esa solución. Y en el caso de la suspensión, es el que el material suspendido se puede mezclar con el líquido o el medio de suspensión durante algún tiempo, pero con el tiempo sedimentará. Es decir, que si se mezcla, se une, pero si se deja de mezclar, entonces se forma un sedimento. El sedimento es una separación, como el que vemos aquí en este tubo. Dentro de esta mezcla, ¿verdad? Hay unos componentes que son más pesados que otros. Entonces no se mantienen totalmente mezclados en todo el líquido, todo el tiempo, sino que hay unos que se van al fondo, como en este caso, la sangre es una suspensión. Cuando ustedes se sangran o cuando ven ustedes que les están sacando sangre en la jeringa, pues toda la sangre es una suspensión y todo lo ven del mismo color. Pero cuando el tubo de ensayo lo dejan parado, se hace esta diferencia con el tiempo. Los glóbulos rojos se van al fondo del tubo y sobre ellos queda solo la parte líquida del plasma, ¿verdad? Entonces por eso es una suspensión. Cuando la sangre se vuelve a mezclar, pues se vuelve a hacer, a verse, a dispersarse los glóbulos rojos en toda la mezcla. Y la concentración de una solución se puede expresar de varias maneras. Por ejemplo, se puede expresar por porcentaje, ¿verdad? En una botella de vino se ve el 14,1% de alcohol por volumen. Entonces está diciendo la cantidad de alcohol que hay en esa solución. Pero también la concentración se puede expresar en unidades de moles por litros. Esa es la cantidad total de las moléculas en un volumen dado. Entonces, en este caso, muchas veces, cuando veamos la concentración de ciertos iones, puede que veamos estas unidades, moles por litros o milimoles por mililitros, ¿verdad? Eso ya sería la cantidad de la sustancia en gramos en el volumen de la solución, ¿verdad? Entonces puede ser ¿y qué es el mol? El mol es una cantidad de cualquier sustancia que tiene una masa en gramos igual a la suma de las masas atómicas de todos sus átomos. Entonces, un mol de cloro mide 335,45 gramos. Un mol de cloruro de sodio son 58,44 gramos, ¿verdad? Entonces, una, una Un mol, dice, de cualquier cosa tiene el mismo número de partículas, dice, que son 6.023 por 10 a la 23, que es un número enorme, ¿verdad? Entonces, por eso es que la medida se toma en moles, ¿verdad? Muy bien. Era lo que estábamos diciendo, que el mol es la cantidad de cualquier sustancia que tiene una masa en gramos y que es igual a la suma de las masas atómicas de todos sus átomos, ¿verdad?
Muy bien. Este, en el caso, lo que habíamos dicho, ¿verdad? Que el concepto de mol, ¿verdad? Así como una docena siempre es 12. Entonces, en el caso del mol, aquí tenemos, miren, significa que tiene esta cantidad de partículas. Imagínense esta cantidad seguida de 23 ceros, ¿verdad? Es una gran cantidad de átomos las que tiene un mol. Y ese es el número de Avogadro, ¿verdad? Pero en este caso, pues nosotros no nos interesa que ustedes aprendan a calcular el mol de algo, ¿verdad? No sé si en química lo van a hacer, pero lo importante es que ustedes comprendan, ¿verdad? Que el mol es la medida que se utiliza para expresar la concentración de los iones en el cuerpo. Muy bien. Ahora pasamos a lo que son los compuestos orgánicos, ¿verdad? Ya dijimos que los compuestos orgánicos son los que tienen carbono, ¿verdad? Están formados por este átomo de carbono. Y es que debido a las propiedades que tiene el carbono, es muy útil para los organismos. El carbono puede formar enlaces con uno o con miles de otros átomos de carbono para producir moléculas grandes, ¿verdad? Y que estas moléculas pueden tener distintas formas, ¿verdad? Entonces el carbono se puede unir covalentemente con diversos átomos, ¿verdad? E inclusive otros átomos de carbono y así formar anillos o cadenas. Entonces, las moléculas que se pueden formar serían carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos y el ATP. Todas esas moléculas se pueden formar y primero se genera un esqueleto de carbono. ¿Qué es el esqueleto de carbono? Es una cadena de átomos de carbono de una molécula orgánica. Y muchos de estos carbonos están unidos a átomos de hidrógeno. Entonces, por ejemplo, así es que se forma el hidrocarburo, ¿verdad? Por eso es que el carbono tiene átomos de hidrógenos unidos. Entonces, en el caso del carbono, este se puede unir con 4 átomos diferentes. Y aquí tenemos un átomo de carbono, este puede formar 4 enlaces con 4 moléculas diferentes. Y de hecho estos enlaces se ponen de forma tridimensional. Entonces, él puede unirse con otros átomos de carbono, con átomos de hidrógeno y también con otro tipo de átomos, ¿verdad? Y formar cadenas. Entonces, lo que dijimos, perdón, y formar moléculas grandes. Entonces, el esqueleto de carbono es esta cadena de carbonos unidos, ¿verdad? Y que luego, ¿verdad? Estos átomos pueden llegar a formar enlaces con otros, ¿verdad? Todos van a llegar a completar, ¿verdad? Su cadena, perdón, su capa de valencia. Entonces pueden formar enlaces con otras, otros átomos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los grupos funcionales que se pueden unir a esa cadena o esqueleto de carbono? Ahí está el hidroxilo, el sulfibrilo, el carbonilo, carboxilo, el éster, el fosfato y el grupo amino. Solo que me gustaría presentar, ahorita voy a dejar de presentar, voy a presentar el libro
de tórtora para que veamos los distintos grupos. Cuando vean la imagen me dicen por favor. Ya se mira, licenciada. Ok, perfecto, gracias. Bien, entonces aquí vamos a ver los grupos a los cuales se pueden unir a la cadena de carbonos, ¿verdad? Tenemos el grupo hidroxilo, ¿verdad? Que es el grupo OH y que están presentes en los alcoholes. Este grupo es polar y es hidrófilo, ¿verdad? Puede mezclarse con el agua debido a su átomo de oxígeno electronegativo. Entonces, este se puede disolver fácilmente en el agua. Ahora tenemos el grupo sulfidrilo, que en este caso, ¿verdad? Tiene este átomo de azufre, que es polar y es hidrófilo también, debido a su átomo de azufre electronegativo, en que forman los tioles. Y ciertos aminoácidos del cuerpo contienen ese grupo y forman enlaces que ayudan a estabilizar la forma de las proteínas. Luego tenemos el grupo carbonilo, ¿verdad? Que forman las cetonas y los aldehídos. En las cetonas, el grupo carbonilo está dentro del esqueleto. Si ustedes ven, el R quiere decir que la cadena de carbono sigue para un lado y sigue para el otro. Para el lugar donde está R es que sigue la cadena, ¿verdad? Entonces, ven aquí en el caso de las cetonas, el grupo carbonilo está en medio de la cadena. Ven el doble enlace con el oxígeno y el grupo aldehído tiene el enlace al final de la cadena, en un extremo del esqueleto de carbono. En los casos anteriores están en el extremo también, miren, porque solo a un lado es la cadena y al otro lado es el grupo. Quizás así lo puedan ver mejor. El grupo carboxilo, que es este que tenemos acá, es el de los ácidos carboxílicos, tiene un grupo carboxilo en el extremo del esqueleto y este es importante porque este lo tienen todos los aminoácidos, tiene un grupo carboxilo y este ayuda a controlar el pH de las células. O sea que él, miren, puede liberar, como se ve aquí, un ion hidrógeno. Entonces, cuando en el cuerpo el líquido se ha hecho muy básico, el grupo carboxilo puede liberar el hidrógeno para hacerlo ácido, ¿verdad? Y es importante en el cuerpo. Luego está el grupo éster, ¿verdad? Está en medio de la cadena, ustedes pueden ver. Los ésteres predominan en las grasas y los aceites de la dieta y aparecen en el cuerpo como triglicéridos. Y también muestra que la aspirina es un éster del ácido salicílico, ¿verdad? Que ayuda a quitar el dolor. Luego están los grupos fosfato. Este grupo ya lo vimos en el ATP, ¿verdad? Entonces los fosfatos tienen un grupo fosfato que es muy hidrófilo porque tiene dos cargas negativas, ¿verdad? Y ejemplo de esto tenemos el adenosín trifosfato, que ya vimos que es la molécula que transfiere la energía durante las reacciones químicas. Y el grupo amino, que es un grupo que tiene, miren, nitrógeno. Entonces, las aminas pueden actuar como una base, ¿verdad? Porque pueden captar un ion hidrógeno y eso le da al amino una carga positiva. Me parece Adriana Noyola levantó la mano. Sí, gracias, licenciada. Disculpe, una pregunta. Sí. Aquí en este cuadro se menciona el éster, ¿verdad? Pero el éter
¿también contaría como parte del grupo de los carbonos o eso ya sería parte? No, esa es otra, esa ya es otra molécula, Gracias. ¿verdad? Ajá, sí. Ya es, ya es otro tipo, otro grupo, este, es el éter que estoy buscando, cuál es la fórmula, pero de hecho, pues es tóxico, ¿verdad? El éter, ¿verdad? Muy bien. Bueno, este es éster, acuérdense, ¿verdad? Que el nombre es muy importante en los compuestos. Perdón, que me quedé trabada. No tengo el mouse, jóvenes. ¿Me pueden decir si me escuchan? Sí, sí se escucha. Ah, ok, me escuchan. Sin embargo, no sé por qué no tengo el mouse. Vale, muy bien. Entonces, ay, perdón. Me fui, permítanme. Vamos a... ¿Cómo? El mouse se me ha arruinado, entonces solo voy el último grupo era el que nos faltaba. Ya vamos a llegar aquí. Es el grupo amino, ¿verdad? Que este es un grupo que tiene nitrógeno y actúa como base. Si ustedes ven, miren, aquí el nitrógeno tiene solo dos átomos de hidrógeno y aquí este ha absorbido un átomo de hidrógeno y tiene tres y queda cargado positivamente. Entonces, en el caso del grupo amino, este puede actuar cuando hay mucho ácido en el líquido corporal, entonces absorbe los iones hidrógeno. Y si ustedes ven, es como lo opuesto del grupo carboxilo, ¿verdad? El grupo carboxilo. Y en los aminoácidos tiene un extremo, el grupo carboxilo, y en el otro extremo tienen el grupo amino. Ay Dios, volví a hacer lo mismo. ¿Verdad? Muy bien. Ese sería como el ejemplo, los grupos que íbamos a ver, los grupos funcionales. Muy bien, entonces si gustan, ahora toca ver cada uno de los hidratos de carbono. Permítanme, voy a tratar de arreglar este mouse de menú. Bien, entonces voy a dejar de presentar ahorita el libro y ¿tienen alguna duda de esta guía, jóvenes, de la guía 4? ¿O algo que quieran que vuelva a repetir? No, Lip, todo está bien. Ok. Bien, vamos entonces ahora a la guía 5, que son los compuestos orgánicos, los carbohidratos, ¿verdad? Entonces, aquí
Vamos a estudiar específicamente, a describir los carbohidratos, cuál es su estructura química, cuáles son sus propiedades y cuáles son pues las funciones dentro del cuerpo, ¿verdad? Y los distintos tipos de carbohidratos que hay. Entonces, esos ya son compuestos orgánicos, ¿verdad? Son un grupo grande y variado e incluyen los azúcares, el glucógeno, los almidones y la celulosa, ¿verdad? Vamos a ver estos y tienen diferentes funciones, aunque solo son del 2 al 3% de la masa corporal total, porque realmente los carbohidratos funcionan más que todo como el cuerpo los utiliza para generar ATP, ¿verdad? Pues lo que varía nada más es su forma de almacenamiento y su forma en la que ya se puede utilizar como fuente de energía, ¿verdad? Para el metabolismo, que generalmente es en el catabolismo que funciona, ¿verdad? Como fuente de energía, aunque también funciona en la medida, tiene su función estructural porque el ADN tiene un carbohidrato, que es un azúcar, que es la ribosa, en sus unidades constitutivas, ¿verdad? Que son los nucleótidos. Entonces, algunos hidratos de carbono pueden tener funciones estructurales, pero de ahí la mayoría tiene su función como fuente de energía, ¿verdad? Entonces, en el caso del carbohidrato, ustedes sabrán, ¿verdad?, que son los seres autótrofos los que toman la energía solar, de la luz solar, para formar compuestos orgánicos y los almacenan en frutos o sus raíces, ¿verdad? Entonces, las plantas utilizan la energía de la luz, el CO2, el dióxido de carbono, ¿verdad? Para formar estas cadenas y formar los carbohidratos. Los carbohidratos, pues es una cadena de carbono que tiene unido hidrógeno y también oxígeno. Solo esos tres elementos se hallan en los hidratos de carbono. Entonces, si ustedes ven, es moléculas de agua prácticamente, hidrógeno y oxígeno que se unen al carbono. Por eso es un carbono hidratado, por eso es un carbohidrato, por eso es un hidrato de carbono, ¿verdad? Y la relación o la cantidad de átomos que hay alrededor del carbono serían 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, la misma proporción del agua, ¿verdad? Es una relación que hay. Y lo otro es que hay 3 grupos principales de hidratos de carbono de acuerdo a su tamaño. Los monosacáridos, que son una sola molécula, por eso es mono, es una sola molécula. Los disacáridos, que son 2 moléculas, disacáridos, y los polisacáridos, poli que viene de muchos, ¿verdad? Entonces son cadenas eh, de monosacáridos, ¿verdad? Entonces, en el caso de los monosacáridos, los podemos ver que, por ejemplo, el carbohidrato de las frutas es un monosacárido, que es la fructosa, ¿verdad? O la glucosa. Y lo que tiene la leche materna es la galactosa, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, los disacáridos ya los encontramos en otros alimentos, ¿verdad? Como los dulces, las galletas, por ejemplo, la maltosa, que son 2 moléculas de glucosa unidas. Y los polisacáridos está, por ejemplo, el almidón de la papa,
En verdad que es una larga cadena de monosacáridos. Muy bien. Entonces, los monómeros, es decir, una molécula de carbohidrato, ¿verdad? Tiene de 3 a 7 átomos de carbono. Y el nombre se le asigna la cantidad de átomos de carbono más el, el término final osa, ¿verdad? Entonces así, estamos hablando de los monómeros, ¿verdad? O sea, una molécula, ¿verdad? Un monosacárido puede tener diferente cantidad de átomos de carbono. Y dependiendo de la cantidad de átomos de carbono que tiene, así tiene el nombre el azúcar. Así tiene el nombre el monosacárido. Entonces, si el monómero de 3 átomos de carbono es una triosa, de de 3 y osa, ¿verdad? Si es 4 átomos de carbono es una tetrosa. Si tiene 5 átomos de carbono es una pentosa. Por ejemplo, el carbohidrato que forma parte del ADN es de 5 átomos de carbono. Entonces es una pentosa. Si tiene 6 átomos de carbono es una hexosa. Por ejemplo, la glucosa, que es el monómero natural más común, o el monosacárido, tiene 6 átomos de carbono. Contémoslos. Miren, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 átomos de carbono. Y si tiene 7 átomos de carbono, es una pentosa. Perdón, heptosa. Si tiene 7 átomos de carbono, ¿verdad? Entonces, los monosacáridos o monómeros, es decir, el monómero es un término general para decir una molécula, ¿verdad? Y ya específicamente, en el caso de los carbohidratos, una molécula de carbohidrato es un monosacárido, ¿verdad? Entonces ya vimos que dependiendo de la cantidad de azúcares, los monosacáridos pueden ser triosas, tetrosas, pentosas, hexosas y heptosas, dependiendo del número de carbonos que tiene, ¿verdad? ¿Estamos claros? Bueno, Sí, Lick, estamos claros, gracias. ok. Entonces dijimos que el disacárido es una molécula formada por 2 monosacáridos mediante síntesis por deshidratación, ¿verdad? Acuérdense que como es deshidratación, se retira una molécula de agua. Entonces ustedes pueden ver acá, permítanme, ustedes pueden ver acá, aquí hay 2 monosacáridos. Miren, una glucosa y una fructosa, ¿verdad? Ustedes ven que son diferentes el anillo, ¿verdad? Diferentes en la cantidad de carbohidratos, de carbono, perdón, de átomos de carbono que tiene. Entonces, ustedes pueden ver que lo que sucede en esta reacción es que miren, aquí hay 2 hidrógenos y un oxígeno. Prácticamente hay una molécula de agua que es los átomos que se van a retirar, y esta glucosa van a quedar unidas por este átomo de oxígeno que queda aquí. Entonces ven ustedes aquí, miren, se retiró la molécula de agua y el oxígeno llega a formar la unión de los 2 monosacáridos. Entonces, ¿qué ha sucedido aquí? Se han unido por quitar una molécula de agua. Es síntesis por deshidratación, ¿verdad? Entonces, los disacáridos es esa unión
de 2 monosacáridos, ¿verdad? Dependiendo de las moléculas que se unen, así hay distintos tipos de disacáridos, ¿verdad? Y en este ejemplo, el disacárido que se forma, miren, es la sacarosa, que es el azúcar de mesa. Este disacárido se llama sacarosa. La maltosa es glucosa y galactosa, que es el azúcar de la leche, ¿verdad? Y así hay otros disacáridos, ¿verdad? La maltosa, la sacarosa, había otro, pero no me acuerdo, aquí ahorita no lo menciona, ¿verdad? Aquí está, perdón. La sacarosa, que dijimos, es la unión de una glucosa con una fructosa, que es la que tenemos aquí en el ejemplo. La lactosa, que es el azúcar de leche, es una glucosa más una galactosa. Y la otra es la maltosa, que es una glucosa más glucosa. O sea, son dos glucosas las que se unen y forman la maltosa. Estos disacáridos son importantes porque cuando veamos el proceso de digestión en el otro ciclo, que veamos el aparato digestivo, vamos a ver cómo se separan estos disacáridos. Y los polisacáridos, que es el tercer grupo de hidratos de carbono, pero aquí en este caso tiene decenas o cientos de monosacáridos unidos por reacciones de síntesis por deshidratación. O sea, prácticamente es la forma de almacenamiento de los carbohidratos que tienen las plantas y los animales. Entonces, en este caso, los polisacáridos son insolubles en agua por ser cadenas tan largas y no tienen sabor dulce, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los polisacáridos? Bueno, en el cuerpo humano, el polisacárido es el glucógeno. El glucógeno está formado por monómeros de glucosa unidos entre sí por cadenas ramificadas. O sea que es la forma de almacenamiento de la glucosa del organismo. El glucógeno lo vamos a encontrar en el hígado, en el músculo, ¿verdad? Que es, pues, en el caso del hígado, porque es el que se encarga de liberar la glucosa cuando el cuerpo lo necesita, ¿verdad? Cuando estamos en ayunas, que no hemos comido. Entonces, el hígado que ha almacenado glucógeno, después empieza a liberar los monómeros, ¿verdad? Y en el músculo se almacena glucógeno porque el músculo de repente tiene una gran demanda energética, ¿verdad? Cuando nos empezamos a caminar. Entonces, el músculo tiene ese glucógeno para obtener rápidamente energía, ¿verdad? Entonces, el glucógeno es la forma de almacenamiento de la glucosa, el principal polisacárido del cuerpo humano. Eso tiene que acordarse, que el glucógeno es el polisacárido del cuerpo humano y está conformado por grandes cadenas de monómeros de glucosa ramificadas. Ahora, el otro carbohidrato, bueno, aquí lo que nos dice, perdón, es que sí es una cantidad limitada, ¿verdad? La que se almacena en el hígado y en el músculo, ¿verdad? Pero em, es necesaria entonces la ingesta de carbohidratos para obtener energía, ¿verdad? Lo que sucede es que cuando sobrepasamos las cantidades de carbohidratos que el cuerpo no puede metabolizar, que el páncreas no puede metabolizar,
¿verdad? Entonces se deja de generar insulina y entonces el azúcar en la sangre aumenta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el hígado no puede almacenar todo el azúcar que consumimos. Entonces, por eso el azúcar anda en la sangre. Ahora, lo otro es que cuando el cuerpo lo metaboliza, ese exceso de carbohidratos se convierte en grasa y se deposita en el tejido adiposo que rodea todos los demás órganos. Entonces ahí se ve pues el aumento de peso, ¿verdad? Muy bien. Ahora, en las plantas hay otro polisacárido y es el almidón. Entonces, en las plantas, la forma de almacenar los, los carbohidratos son los almidones y está formado en los vegetales a partir de la glucosa. Entonces, por ejemplo, la papa es almidón, es una larga cadena polisacárida, ¿verdad? De monómeros de glucosa. Entonces, aquí es donde podemos comprender por qué, ¿verdad? El polisacárido no es dulce. Una papa no es dulce, ¿verdad? O sea, ya cuando es una cadena, un polisacárido, este ya no va a ser dulce. ¿Qué pasa con las frutas que al principio son menos dulces o son más simples? Es porque en sí el polisacárido o en la fruta está formada por polisacárido, por el almidón, pero a medida va madurando, los monómeros de glucosa se van separando, entonces se van volviendo dulces, ¿verdad? Ahora, el almidón también está presente en las pastas, ¿verdad? Que están totalmente formados de almidón. También las harinas, todo lo que viene del trigo es almidón, ¿verdad? Entonces, estos no es que sea malo este alimento, porque el cuerpo los necesita para obtención de energía. Comer un platillo de estos da energía, ¿verdad? El problema es que si comemos más de lo que el cuerpo puede metabolizar, que nos puede ir trayendo problemas de azúcar en la sangre o nos aumenta de peso. Y lo otro, Licenciada, ¿sí? el monosacárido con mayor edulcorante sería la fructosa o la glucosa. Es que son iguales, lo que pasa es que la fructosa solo se encuentra en las frutas y la glucosa es la que vamos a encontrar ya en todos los alimentos dulces procesados. O sea, todo lo que son las galletas y todo este alimento como pastas, esto ya hay glucosa totalmente. La fructosa es la de la fruta, ¿verdad? Pero ambos, o sea, ambas generan ese sabor dulce, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que la fruta no solo tiene glucosa, sino que tiene otras vitaminas que son buenas para el cuerpo. Entonces, en un snack es mucho mejor. Si yo necesito energía, mucho mejor una fruta que una galleta, ¿verdad? Porque la glucosa como parte de la galleta, primero es que es mucha la cantidad y no me trae ningún otro nutriente, ¿verdad? Entonces recuerden que la forma, el polisacárido que se almacena o que está en el cuerpo humano, dijimos, es el glucógeno. Y el polisacárido presente en los vegetales es el almidón, ¿verdad? ¿Y qué son los polisacáridos? Son cadenas de largas y ramificadas de monosacáridos, ¿verdad?
Y pues estas cadenas pueden tanto separarse o unirse. El proceso de la digestión, por ejemplo, cuando comemos papa, es que se hace una hidrólisis, ¿verdad? Se utilizan moléculas de agua para romper esas uniones de los monómeros y separar los monómeros de uno en uno, porque el cuerpo absorbe un monómero. Debe de estar el monómero suelto para poder ser absorbido a través de la célula. Ahora falta que es la celulosa. La celulosa es un polisacárido de los vegetales, pero que el ser humano no puede degradar. No tenemos las enzimas para degradar la celulosa. Entonces, la celulosa forma prácticamente las paredes de los vegetales. Entonces, la celulosa la encontramos en las hojas o en las cáscaras, por ejemplo, cuando comemos apio. El tejido vegetal está formado por celulosa, ¿verdad? Entonces, este, este polisacárido, el ser humano no lo puede metabolizar. Ahora, pero entonces, ¿por qué nos lo comemos? ¿Por qué comemos lechuga? ¿Por qué comemos espinaca? ¿Verdad? ¿Por qué comemos apio? Porque eso llega a ser fibra, ya ustedes han escuchado, ¿verdad? O sea, llega a ser un material que no absorbemos, pero que nos ayuda a la buena formación de las heces y por lo tanto un buen sistema de eliminación de desechos. Que podemos defecar bien, ¿verdad? Es necesario para que le dé ese volumen, para que le dé esa consistencia a las heces y pueda salir fácilmente del cuerpo. Si nosotros no lo consumimos, entonces lo más seguro es que seamos estreñidos y el estreñimiento pues causa malestares graves también, ¿verdad? Entonces, la celulosa es un polisacárido, ¿verdad? Que forma más que todo las paredes o el tejido de los vegetales que está en las hojas, por lo tanto también está en los tallos, ¿verdad? Y pues los animales como los rumiantes, algunos otros insectos como por ejemplo, o animales como las ratas o como las cucarachas, ellos sí tienen las enzimas para sacar los carbohidratos de la celulosa. ¿Verdad? Entonces, por eso es que a veces nos asombra que cómo es que los ratones pueden vivir de papel o las cucas, ¿verdad? Porque el papel está hecho de madera de árbol, entonces ahí está la celulosa y ellos lo pueden degradar y obtener de ahí los carbohidratos necesarios para su energía, ¿verdad? Muy bien. Hasta aquí terminaríamos entonces con este material, con estas guías, jóvenes. ¿Tienen alguna duda? ¿O algo que quisieran que repitiera? Licenciada, hay una cosa que no sé si la mencionó o qué, pero tengo la duda de que si hay alguna estructura en común en todos los carbohidratos. Estructura. La estructura común es, dijimos, el esqueleto de carbohidratos. Perdón, el esqueleto de carbono. Es una secuencia de átomos de carbono, que en algunos puede ser 3, ya vimos que en otros 4, en otros 5, 6 o 7, ¿verdad? Entonces, ese esqueleto de carbono se une a otros átomos y así forma los diferentes carbohidratos. Y lo otro es que poseen uniones de hidrógeno con átomos de hidrógeno y con oxígeno, ¿verdad? Eso sería como la estructura común de los carbohidratos.
¿verdad? Acuérdense que como el hidrógeno y el oxígeno están unidos en la proporción de 2:1, prácticamente son moléculas de agua, ¿verdad? Unidas al carbono. Entonces, por eso son hidratos de carbono. Ya de ahí la diferencia, que si es monosacárido, es una sola molécula. Si es disacárido, son dos moléculas unidas. Si es polisacárido, son muchas moléculas o monosacáridos unidos. Gracias, Liz. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Aquí el compañero puso ROR es el éter, sí, el éter es otro. Camila Guevara, dígame. Una pregunta, licenciada. No le escuché bien la parte de que dijo de que cuántos tipos de azúcares hay. Vaya, es que la clasificación de los carbohidratos depende, vaya, primero, de la cantidad, de su tamaño, dice, o sea, la cantidad de moléculas que lo conforman. El monosacárido es una sola molécula, un solo monómero, ¿verdad? Ese es el monosacárido, la molécula de carbohidrato, una sola. El disacárido son dos monómeros unidos. Entonces ahí donde dijimos, ¿verdad? Que estaba la lactosa, que es la unión de una glucosa con una galactosa. La galactosa es otro monosacárido, ¿verdad? Entonces, el disacárido son dos monosacáridos unidos. Y el polisacárido, poli viene de muchos. Entonces es una cadena de muchos carbohidratos unidos. Aquí estamos hablando de decenas a cientos de moléculas de carbohidratos unidos. Entonces, de acuerdo a su tamaño, los carbohidratos se clasifican así: mono, di y polisacáridos. Pero los monómeros, de acuerdo a su número de carbono, se clasifica en triosas, tetrosas, pentosas, hexosas y heptosas. Pero estamos hablando de una sola molécula de carbohidrato, como la que tenemos aquí. La glucosa son 6, es una hexosa, tiene 6 átomos de carbono, pero hay otros monosacáridos o monómeros que tienen 3 átomos de carbono, o 4 átomos de carbono, o 5, 6 o 7. Entonces, dependiendo de la cantidad de átomos de carbono, así podemos clasificar los azúcares. Pero aquí estamos hablando de una molécula, de un monómero, de un carbohidrato. No sé si hoy sí le queda clara la clasificación. Sí, hoy sí, licenciada. Muchas gracias. Ok, perfecto. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Bueno, entonces recuerden que ahora a las 4:30 inician el examen, deben de iniciar